y si les parece bien, damos inicio al comité. Bien, ok. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Gilma España, gerente de AmCham Cartagena. Bienvenidos a este primer comité de innovación del año, donde estamos celebrando 40 años de AmCham Cartagena. Este año, este comité de innovación lo vamos a dividir en dos series y por industrias. Y el día de hoy iniciamos con la industria de la salud. La idea es que haya mucha participación por parte de todas las personas presentes y pueden hacer uso del chat para hacer sus preguntas. Nuestros dos líderes del comité estarán haciéndole las preguntas a nuestro speaker de hoy. Bueno, y entrando en materia, tengo el gusto de presentarles a nuestros líderes del comité de innovación, Andrea Rojas, directora asociada de Godoy Hoyos, y Juan Fernando Cubillo, CEO y cofundador de AntPack. Les voy a hablar un poquito sobre ellos y después les cedo la palabra. Andrea es directora asociada de la práctica de innovación, tecnología y emprendimiento de la firma de abogado Godoy Hoyos. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, ex becaria Fulbright, en beca de ruta de innovación Fulbright Impulsa, con la cual estudió una maestría en leyes en Duke University School of Law. Allí se enfocó en innovación legal, emprendimiento y tecnología. Juan Fernando Cubillos es cofundador y CEO de AntPack, una empresa dedicada a la creación de ecosistemas digitales y de transformación. Juan viene del mundo de los startups, siendo cofundador de CTO y Nido, y del mundo corporativo trabajando en Dell y EMC. Estudió Electronic Business Technologies en Stetson University y Sistemas de Información en Bentley University en la ciudad de Boston. Bienvenidos y bueno, y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Juan Fernando para que inicie el comité y nos presente a nuestro speaker de hoy. Perfecto, muchas gracias Gilma, Andrea, ¿cómo estás? Pues hoy quiero presentarles a Joaquín Cepeda. Joaquín Cepeda es cartagenero, él estudió ingeniería industrial en pregrado y posgrado en la Universidad de los Andes. De esa institución recibió una beca completa. Al graduarse trabajó como consultor y analista financiero en diferentes empresas como Oxford Outcomes, Ocensa, Southern Cross Group, y fue el primer director de desarrollo de negocios del puerto de Barranquilla. De hecho, creó eh, esa división dentro del puerto. En 2014 fue a hacer un MBA en la Universidad de Stanford, en California, y al graduarse volvió a Colombia y montó Andino Capital. En ese fondo adquirió el IPS Clínicos y desde ahí ejerce como CEO de esta IPS. Entonces quiero darle la bienvenida a Joaquín y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juan. Encantado de estar acá. Gracias por la invitación. Buenísimo, pues si te parece, Joaquín es un invitado a este comité porque a través de su vida hemos visto, digamos, la forma como hace las cosas diferentes, innova en diferentes áreas y queremos hacer un énfasis en lo que se viene haciendo en clínicos, en lo que, digamos, que se va innovando y donde se espera llegar dentro de esta IPS y analizar cómo en diferentes industrias se maneja la innovación de diferentes formas. Pero antes de eso, quisiera empezar pues, preguntando que nos cuentes un poco de tu vida. ¿Cómo terminaste de director de desarrollo en el puerto de Barranquilla? Vale, gracias, Juan. Pues como mencionabas, soy de Cartagena y estudié en Cartagena el colegio hasta que me gradué y empecé pregrado y seguía maestría en ingeniería industrial en los Andes. Ahí, digamos que me empezó a interesar el tema financiero, más porque lo veía como una forma de apoyar a las compañías y entenderlas mejor. Entonces busqué un trabajo cuando salía de pregrado en Ucensa, Oleoducto Central. Estaban buscando una posición para analista financiero y fue mi primer trabajo. La verdad no sabía mucho ni qué significaba ni cómo era ese mundo. Pero me dio la oportunidad de trabajar en proyectos grandes porque la compañía es muy grande, es una empresa de transporte de petróleo de Ecopetrol, y eran proyectos como valorar la compañía, como valorar un nuevo oleoducto, un proyecto de inversión de cifras que, digamos que ni siquiera contemplaba en mi cabeza porque eran billones, porque era petróleo y demás. Eh, pero digamos que me di cuenta a medida que hacía la maestría y hacía eso, que no me... Era una compañía muy grande que no permitía tanto cambio y tanto movimiento, también siendo de Ecopetrol en ese momento y era una vida pasada porque la compañía cambió.
y busqué otro rumbo. Ese otro rumbo fue en una consultora que se llama The Breakthrough, donde iba a tener la oportunidad de trabajar en un fondo de inversión que ellos estaban iniciando y en consultoría, básicamente ayudar a empresas a crecer rentablemente, a entender dónde enfocaban sus esfuerzos, en qué negocios competían y cómo ganaban esos negocios. Hicimos varias consultorías, apoyamos varias compañías, usualmente los clientes era una mezcla muy particular porque había un socio muy enfocado en empresas muy grandes y había otro socio enfocado en empresas mucho más pequeñas. Entonces teníamos esa dualidad y eso me abrió la mirada primero a la práctica de estrategia como tal, pero segundo, a entender las compañías más holísticamente, ¿sí? A entender cómo todas las partes de la compañía jugaban, porque uno como consultor externo veía toda esa apertura. Em, Me empezó a interesar, digamos, no solamente asesorar, que era lo que estábamos haciendo, no ver cómo podíamos entrar un poco más a la compañía, porque esos proyectos uno usualmente asesora, apoya como consultor, y de cierta forma uno se va, ¿sí? La compañía tiene que seguir andando y ejecutando, implementando o haciendo lo que uno conversa con ellos. eh, y quería participar un poco más en esa construcción. La forma que encontré era este fondo que mencionaste que se llama Southern Cross. Es un fondo latinoamericano que levanta capital, compra compañías con la intención de en algún momento venderlas. Y estaba en Brasil, en México, Chile, Argentina, y estaban abriendo la oficina de Colombia. Un socio que vino a abrirla me contrató. Estaba buscando digamos, una oportunidad así yo, y entonces tuve la oportunidad de ser como el primer analista o asociado en la oficina de Colombia con ese socio. Em, y era una forma interesante de ver las compañías porque uno no solamente estaba asesorando y opinando o haciendo consultoría, sino que estaba decidiendo cuánto iba a invertir, a qué precio, cómo, y después de invertir y comprar la compañía, que comprábamos control, es decir, más de 50% de la compañía, era entrar tal vez a la junta directiva o entrar a apoyar diferentes partes de la compañía. Y ahí esa primera compañía que compramos acá en Colombia fue el Puerto de Barranquilla. Así llegamos al Puerto de Barranquilla. Yo llegué de un camino un poco distinto porque llegamos de parte de haber invertido, comprado un porcentaje y a asesorar desde un punto distinto. Y inicialmente el trabajo fue, y para responderte así llegué, así digamos que llegué al Puerto de Barranquilla y estuve apoyándolos primero desde la junta directiva y desde diferentes proyectos que íbamos iniciando y después como director de desarrollo de negocios en su momento. Aquí meto la cucharada un poquito y arranco rompiendo el hielo con la primera pregunta que surge y es que fíjate que en tu trayectoria nos has contado bastantes cosas, especialmente que eres una persona que está trabajando en la industria médica y que no necesariamente es médico, ¿cierto? Entonces quería preguntarte para que nos cuentes a todos los que estamos en el comité sobre lo que, desde tu punto de vista, cuál es esa importancia de la diversidad de pensamientos y de backgrounds y de antecedentes que tienen las personas cuando están trabajando en proyectos de innovación, pues teniendo en cuenta que ahorita pues estás trabajando en clínicos y cómo eso en clínicos te ha ayudado para generar innovaciones exitosas. Gracias, claro. Sí, Andrea, la verdad es que digamos que la multiplicidad como de diferentes intereses termina juntándose de alguna forma en la vida, ¿sí? Entonces, consultoría hace mucho para eso. Uno empieza a ver diferentes industrias, ¿sí? Y empieza después de varias, a hacer analogías entre esas industrias. Eso ha ayudado muchísimo porque ideas que tal vez funcionaron en cierta industria empiezan a funcionar en otra y ya uno empieza a ver más como la dinámica de la industria como detrás y menos solamente ver el producto o el servicio que se está prestando, sino cómo funciona el cliente con el proveedor, con la competencia, con quién está entrando y tal vez ver la industria como de los principios más básicos y eso hace más fácil comparar una industria con otra y poder
mezclarlas y buscar ideas de cómo entra uno al mercado o cómo compite uno o qué desarrolla y demás. Entonces, eso sin duda pues para mí fue muy útil empezando, no solamente en consultoría, sino cuando veíamos compañías para invertir en el fondo, porque estamos viendo de todos los sectores, ¿sí? Y esa mirada de todos los sectores también empieza a darle a uno una apertura de qué está pasando, quién está haciendo cosas interesantes, quién ha sido exitoso y quién no. Y ese, al final, pues el mercado es el, digamos, el que decide y el que toma esas decisiones de quién es exitoso en cuanto a los productos que compra el cliente. Y entonces uno ve como esa dinámica y esa trayectoria que van teniendo las compañías y eso es lo que al final, digamos, la innovación que me preguntabas y probablemente hablaremos de eso más adelante, eh, si no va enfocada en eso, en el cliente y en quién compra y en para qué es la innovación, la palabra es como vacía, ¿sí? Es como hablar de solamente transformación digital o mejoramiento continuo. Pues sí, hay mejoramiento, hay transformación, pero ¿hacia dónde? ¿Sí? En qué dirección? Entonces, esa mirada a muchos sectores, a muchas industrias y a muchas compañías, mezclada con qué está pasando con ellas y qué les está diciendo el mercado de vuelta, esa retroalimentación, es clave para la innovación, en mi opinión. Y bueno, no, digamos que ahí lo mencionabas un poco, yo a ninguna de estas industrias, no solamente a salud, pero tampoco al puerto, francamente no tenía ni idea de ninguna de estas al entrar, ¿sí? Para bien y para mal. Eso significa que hay que tener una humildad gigante de que uno no tiene ni idea, ¿sí? Y rodearse de esas personas que sí saben y aprender y tomarse esa píldora y tomar como dicen a veces, como agua de un hidrante, porque te está cayendo toda esta información de un nuevo sector, una nueva industria, y tal vez crear esos marcos mentales que te faciliten entender esa complejidad. Pero también ver cómo uno junta lo que uno trae de otras partes para que esas dos cosas hagan sentido. Y eso creo que ha sido muy útil a lo largo de los diferentes trabajos o de la carrera que he tenido hasta ahora, muy corta. Entonces, espero eso responda un poco la pregunta. Excelente, muchas gracias, Joaquín. Y a mí, digamos, de las historias que me parece muy interesante es cómo llegaste allá, cómo llegaste a clínicos, digamos. Entonces, si nos quieres contar un poco más sobre ir a Stanford, graduarse de Stanford, venir y montar Andino Capital y el propósito de ese fondo y cómo es diferente, porque lo que estuvimos hablando antes es algo que en Colombia no se había visto, ¿no? Sí, entonces, a ver, el llegar a Stanford y la idea de ir a estudiar allá un MBA nacía básicamente de estar en el puerto y estar en esos trabajos donde sentía que lo que más quería desarrollar era una habilidad de liderar personas y de desarrollar personas. Y eso sentía que quería ir al mejor lugar posible y entonces busqué ese lugar y ahí encontré el MBA en Stanford. Entonces fui como en búsqueda de algo un poco más soft o menos técnico, más cualitativo. Yo venía de pregrado, de maestría industrial, de trabajos financieros y demás y quería un camino como que me ayudara a eso. Estando allá, me di cuenta que los fondos para los que trabajaba en diferentes partes no me llenaba ese modelo. El modelo es comprar muchas compañías, ¿sí? Levantar capital y comprar muchas compañías, apoyarlas desde junta directiva o por los lados y en algún momento vender. Y Andino, digamos, es un modelo distinto, lo llamamos a veces como el antifondo, ¿sí? La idea era comprar una sola compañía en Colombia donde no entrara solamente a junta directiva, sino entrar a operar la compañía como gerente general y posterior a eso nunca vender, ¿sí? Ojalá nunca vender, mantenerla para el largo plazo por el impacto que eso tiene en las decisiones, porque lo que veíamos era que cuando uno compra para vender es como el carro alquilado, ¿sí? Uno definitivamente trata mejor el carro comprado de uno que el carro alquilado. Y entonces comprar las compañías verdaderamente, y sostenerlas y tenerlas durante mucho tiempo cambia la forma como uno decide y hace análisis porque está pensando en el largo plazo,
se hace más fácil invertir hoy en algo que puede pagar en mucho más adelante y se conecta con innovación. Es decir, es más fácil invertir en innovación cuando sabes que vas a estar ahí para el largo plazo que si necesitas que eso rinda al año, ¿sí? O a los 2 años rápidamente. Es un fondo, es un tipo de fondo que en Estados Unidos existía, pero en Colombia no. Se llama Search Fund, es el tipo de fondo. Y cuando yo arranqué, también empezó otro fondo que se llama 23 and Park, y empezamos a buscar compañías. ¿Sí? Al final, en este momento hay 4 diferentes fondos de esos que han comprado desde ese momento, pero esto inició en el 2016. Cada uno compró una compañía y la está operando. Pero en ese momento era algo nuevo para Colombia. Levantamos capital de personas que estaban interesadas en invertir en emprendedores o personas como empezando su carrera como nosotros, que estaban saliendo tal vez de un MBA o saliendo de alguna maestría o simplemente querían un modelo distinto, pero también personas que querían apoyarnos no solamente con plata, sino con su tiempo y con su disposición. Y eso es lo que buscábamos. Tal vez mitigar la, digamos, la inexperiencia, por ejemplo, la inexperiencia que yo tenía de manejar una compañía con personas de un nivel distinto que ya habían invertido, comprado, operado, eran exitosos, que me pudiesen apoyar y de ellos aprender a cómo hacer esto. Esa fue digamos, ese modelo funciona así. Uno levanta ese capital de esas personas, sale a buscar, vimos más o menos 250 compañías y encontramos una que nos gustó, que fue Clínicos IPS, que seguro hablaremos de esa, y invertimos en esa y logramos una sociedad con los actuales dueños de la compañía o con los fundadores. Súper chévere. Ya que allá llegamos a la industria, ya aterrizaste tu historia en la industria y dentro de las miles de industrias que hay en este mundo y en la economía actual, nosotros tenemos mucho que aprender de la industria médica, muchísimo. Entonces, quisiera que nos contaras un poco sobre cómo están transformando ustedes el sector de la salud con las innovaciones en la industria precisamente en la que estás. Claro que sí. Tal vez empiezo por decir que de las 250 compañías no estamos enfocados solamente en salud, sino que fue una industria que nos llamó la atención y eso un poco al punto de, era es un sector bastante grande, ¿sí? La salud en Colombia es un sector bastante grande, con muchas industrias distintas que habían ahí. No veíamos mucho capital entrando a ese sector de afuera. Veíamos, eh, digamos, gente del sector o de alguna industria invirtiendo en la misma industria, en el mismo sector, pero no de afuera. Y nos preguntábamos por qué. Porque un sector tan grande que tiene tantas compañías y tantas oportunidades no estaba recibiendo inversión. En parte lo que veíamos era que es muy técnico, ¿sí? Asusta la tecnicidad pues la medicina no es algo que uno aprende muy fácilmente. Después está toda la parte que era a la gente le asustaba la cartera. ¿Qué va a pasar con la cartera? Las GPS acaban de anunciar justo ayer que van a liquidar a Comeva, GPS. Entonces, toda esa incertidumbre y ese movimiento, pues es como el enemigo del inversionista tradicional, porque la incertidumbre eh, pues genera dificultad de proyección para los retornos. Eh, También veíamos que tenía unos temas regulatorios, las EPS tenían mucho poder, muy grandes, comparado con unas IPS más pequeñas. Me refiero al ambulatorio más que todo. Eh, y ahí es donde veíamos, bueno, a lo mejor eso que están viendo esas otras personas que les asustan, nosotros podemos encontrar alguna forma de mitigarlo. Y entonces ahí empezamos a mirar diferentes industrias dentro del sector. Entonces vimos laboratorios, vimos dispositivos médicos, vimos medicamentos o distribución, y así muchísimos hasta que llegamos a un punto o a un lugar, a una industria que nos llamó mucho la atención. Y esa industria es la industria de la salud ambulatoria.
poco la tesis y la idea era la salud está cambiando de un mundo mucho más hospitalario y más agudo. Es decir, te pasa algo y enseguida vas al hospital a cuidarte, tienes un infarto, alguna enfermedad que necesitas atención inmediata, eh, o una cirugía o algo del estilo, versus un mundo ambulatorio donde ya el centro de la salud no es el hospital, sino que está afuera. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo más. Hace 40 años la expectativa de vida en Colombia era 56, 57 años. Imagínense eso, digamos, imagínense que cuántos años tienen sus padres, sus abuelos, sus tíos, su familia, eh, y esa es la expectativa de vida. Hoy es más como 77. Y hemos visto con poblaciones con muy buen cuidado, donde esa expectativa de vida promedia por encima de los 90 años. Entonces, a medida que la gente vivía más, muchas más enfermedades crónicas, una atención muy distinta porque requiere muchas actividades en el tiempo, en vez de una sola actividad muy costosa en el hospital, muchas actividades a nivel ambulatorio. Y eso nos llamó mucho la atención, ese cambio en la industria, lo estamos viendo, y cómo podíamos nosotros jugar un rol hacia ese cambio y hacia esa salud más ambulatoria. Invertimos con esa idea en Clínicos, que es una empresa de salud ambulatoria integral. Entonces, gestionamos programas de salud, eh, desde salud primaria, salud especializada y salud en el hogar o salud domiciliaria. A eso lo complementamos con telemedicina, y eso es en esencia lo que hace Clínicos. Todo lo que no es hospitalario, lo que no es camas, cirugías, urgencias y demás. Entonces, ahí, digamos que al tomar la compañía y podría contarles un poco, me dirán de cómo ha sido ese camino a tu pregunta, Andrea. Em, Tal vez era cómo hacemos que esta compañía sea un motor de cambio hacia ese movimiento de la industria que va hacia allá, ¿sí? Y que estamos viendo en otras partes del mundo. De acuerdo, y si te parece, sigamos en esa línea, eh, y hablemos un poco más de eso que de pronto están cambiando, están transformando, están haciendo diferente. Eh, sí, cuéntanos un Claro. poco más sobre qué han entrado a hacer dentro de Clínicos desde que asumiste el rol de CEO. Pues la primera parte fue, digamos, yo lo llamaría organizar casa, ¿sí? Nos asociamos con los fundadores de la compañía, es decir, nosotros invertimos y adquirimos un porcentaje de la compañía. Yo me uní como gerente general, y los fundadores siguieron con nosotros en la operación de la compañía. En ese momento la compañía era relativamente familiar, es decir, más que solamente los fundadores eh, habían incluido también a sus parejas, a sus esposas dentro de la compañía. Había, eh, digamos, con todo lo que significa para bien o para mal, una hermandad o familia dentro de la compañía, manejando la compañía, ¿sí? Y parte era ver cómo corporativizábamos la compañía, cómo hacíamos que cada uno supiera qué tenía que hacer y qué estaba haciendo y cómo nos especializábamos cada uno en algunas cosas. Porque era todos haciendo de todo. Y pasa mucho en los startups o demás, donde al comienzo es muy normal que el fundador sirve los tintos, paga las cuentas y piensa en la estrategia. Pero ya la compañía estaba creciendo y tocaba pensar un poco más en cómo nos organizábamos para crecer, para que la compañía fuera escalable, para que si nos quisiéramos doblar o triplicar o demás, verdaderamente funcionara. Entonces, lo primero fue eso, ¿sí? Y de la mano con eso era cómo empezamos a tomar decisiones más basadas en datos. Muchas veces también lo que pasa con compañías pequeñas es que se toman decisiones basadas en lo que se iba creyendo del mercado o ideas que se venían de antes, porque no hay mucho dato para tomar decisión y es como yo creo que es por aquí, yo creo que es por allá, ¿sí? Y hacíamos, eh, cómo hacíamos que esos datos funcionaran para nosotros. Algunas de las decisiones que tomamos, incluso en el primer mes, era que al ver que la compañía tenía muchos contratos y ver que algunos de esos contratos no estaban ganando plata, es decir, no eran rentables y le estaban pesando muchísimo a la compañía. Entonces, una de las primeras decisiones fue cerrar esos contratos, intentar renegociarlos, pero cuando no se podía cerrarlos. Eso nos abrió camino, no solamente foco, porque nos enfocábamos en los contratos que sí estaban generando rentabilidad,
sino que también digamos, recuperábamos esa utilidad que se estaba perdiendo en esos contratos. Pero era muy difícil de verlo si no se veía la información clara y los datos claros de qué estaba pasando en la compañía. Entonces, abrir la compañía, organizarla por unidades de negocio para entender en qué negocios estaba verdaderamente, fue parte de esa organización de la casa. Nos dimos cuenta, la compañía antes hacía un poco de todo, y nos dimos cuenta que habían 3 negocios distintos, esos que mencionaba de salud primaria, salud especializada, salud domiciliaria. Entonces, conocer la compañía bien, entenderla y entender en qué negocio jugaba, ¿sí? A qué partidos estaba jugando. Un partido era salud primaria, es todo lo que es eh, promoción y prevención de primer nivel, cápita de primer nivel, salud ocupacional, todo lo que población completa, sanos, enfermos, adultos, jóvenes, mayores, etc. Otro partido que estaba jugando la compañía era en salud especializada y ahí había comenzado. Era enfermedades crónicas, entonces en poblaciones solamente de personas ya con patologías diagnosticadas en reumatología, en neumología, en neurología, pero específicamente que ya estuvieran diagnosticados. Y estaba jugando otro partido que era parecido a especializada, o en nuestra opinión otro partido que era atención en casa para personas que tuvieran alguna dificultad de movilidad o funcionalidad por alguna también enfermedad crónica. Entonces, habían tenido un ACV o tienen algún tema neurológico y están en casa por eso, o tienen dificultad de movilidad por eso. Abrir la compañía así, entenderla mejor, ponerle una cabeza a cada uno de estos frentes, eh, abrir la data y entenderla y ver dónde estábamos siendo rentables, dónde no, qué había hecho la empresa exitosa en los últimos 7 años que había estado funcionando, por qué había vendido, qué le habían comprado a los clientes, qué esperaban los clientes de la compañía. Todas esas preguntas, entender cuándo ganaba la compañía y cuándo perdía, es decir, cuándo le ganaba la competencia y cuándo no, qué capacidades estaba desarrollando o había desarrollado para entregar esos beneficios a los clientes. Toda esa primera etapa fue eso, organizar, entender muy bien y organizar en base a lo que sí le había funcionado a la compañía y entender que tal vez le había funcionado en otro momento de su vida que ya no era relevante para lo que venía hacia adelante. Y esos paradigmas, esas historias que uno indudablemente se va haciendo, eh, que han funcionado en momentos distintos de la compañía, pero que hay que revisitarlos de vez en cuando y decir, ¿será que esto ya ahora, hoy, me está sirviendo como me servía hace 2, 3 años cuando era una compañía distinta o el mercado era distinto? Entonces ahí empezó como ese camino de cambio, ¿sí? De estructuración y demás. En ese camino, digamos, has utilizado datos, has tomado decisiones basadas en datos y has organizado toda una estructura para poder atender tus 3 frentes de negocio. Ahora, una de las preguntas que nos surge es cómo mantienes ya teniendo una estructura organizada y quizás revisando qué tuvo éxito y con qué seguir más adelante, cómo mantienes esa iniciativa de innovación viva para que ustedes estén siempre relevantes en el mercado y estén seguros de que están escuchando lo que necesitan tus clientes y seguir siendo una empresa innovadora. Sí, y en parte creo que algo que mencionaste en la pregunta de escuchar a los clientes es parte de la clave, pero no, tal vez es un componente de lo demás. Entonces, eh, en Clínicos nos enfocamos bastante en cultura. ¿A qué nos referimos? En que las personas sepan qué valoramos y que los valores que tenemos no solamente sean digamos, un afiche por ahí en cualquier parte o que estén en la página de internet y hasta ahí, sino que los utilizamos verdaderamente. Cuando me refiero a los utilizamos para contratar, para despedir, para hacer feedback, para promocionar o para felicitar a alguien, es decir, oye, me parece que esta persona hizo algo increíble porque demostró este valor y este comportamiento de este valor. Y dentro de esos valores hay un componente grande de proactividad y de crecimiento que invita a pensar en nuevas ideas y a proponer nuevas ideas, pero también hay otra parte de compromiso con clínicos, que para nosotros es estar comprometido es, si veo algo que no está funcionando bien en clínicos, yo lo arreglo en clínicos, no me voy a buscarlo en la otra compañía que sí lo está haciendo bien. No me refiero que uno no busque ideas de otras compañías, me refiero que no renuncio de clínicos para ir a buscarlo en la compañía donde sí está funcionando bien, sino
tengo tanto compromiso con clínicos que busco esas ideas y las traigo acá, no me voy a buscarlas en otra parte. Entonces, esas dos partes de nuestra cultura generan mucho el pensar en nuevas ideas y nuevas formas de innovar o cambiar o proponer nuevas ideas. Entonces, esa es una gran parte, todo el tema de cultura. El segundo componente importante es que es muy difícil innovar o proponer, etcétera, si uno no sabe, si todos en la compañía no saben hacia dónde vamos más o menos. Es decir, cuál es la aspiración de la compañía. En nuestro caso es liderar el cambio, empoderar personas y mejorar vidas. Y liderar el cambio es un poco ese cambio que les mencionaba hacia un mundo enfocado en lo ambulatorio, donde hacemos promoción y prevención de la salud a largo plazo. Entonces, compartir y que hoy en clínicos hay 700 personas. En esas 700 personas que todos puedan saber qué está pasando en la compañía, quién está trabajando en qué y qué se está desarrollando es clave para, en nuestra opinión, el tema de proponer, porque es muy difícil proponer si uno no sabe qué está pasando en la compañía y hacia dónde va. Entonces, en la compañía tenemos algo que llamamos rocas, ¿sí? Todos los trimestres, cada persona tiene unos proyectos, desde mí hasta cualquier persona en la compañía, tienen unos proyectos que están trabajando entre uno o máximo tres, porque nos hemos dado cuenta que más de eso ya es demasiado, que son públicos para todos. Es decir, cualquier persona de la compañía puede ver en qué proyectos estoy yo y yo puedo ver en qué proyecto está cualquier persona de la compañía. También es público, digamos, dentro de la compañía, la aspiración, las metas de fin de año, qué queremos lograr a 3 años y demás. Todo eso da más claridad de hacia dónde queremos innovar o desarrollar. Entonces, tal vez el segundo componente. El tercero es una comunicación constante, como mencionabas, con clientes y con el mercado, con stakeholders, a ver qué está pasando. ¿Sí? ¿Cuáles son verdaderamente los beneficios que el cliente valora? Porque todo lo demás es costo agregado. Y entonces hablábamos ahorita de que, o les contaba que nosotros no usamos mucho la palabra innovación, para serle franco, dentro de la compañía. Tampoco usamos mucho la palabra mejoramiento continuo, tampoco usamos la palabra transformación digital mucho, porque lo que sentimos es que todas esas palabras es como avanzar y avanzar en todo, pero a veces las palabras por sí solas no conllevan foco, ¿sí? Y lo que vemos es que para nosotros estrategia significa foco o acción masiva en un foco muy pequeño. O sea, hacer mucho, pero en un foco muy pequeño. Y eso es lo que verdaderamente nos va a desarrollar. Y sentimos que esas palabras a veces son como digamos, lo que está de moda, ¿sí? La moda del momento. Entonces, en algún momento se habla de mejoramiento continuo y eso está de moda y todo el mundo está haciendo mejoramiento continuo, todo el mundo está haciendo tal. Pero eso hace que, digamos, si todos mejoramos en todo, pues todos convergemos hacia lo mismo y nos volvemos iguales, ¿sí? Y estrategia es sobre ser diferente, distintivo frente a la competencia. Entonces, preferimos, si tenemos 10 cosas, escoger 2 o 3 y ser excelentes en eso y casi que dejar a las otras 7 cosas tiradas, que mejoramiento continuo en todo y mejorar un poquito en cada cosa, ¿sí? Si verdaderamente lo que el cliente valora y los beneficios que el cliente percibe están enfocados en esas 3 cosas que nosotros consideramos, preferimos meterle toda la ficha a eso. Entonces, digamos, como para recapitular un poco, digamos, el tema de cultura para nosotros es clave, la proactividad, el crecimiento y el compromiso. Para nosotros, el que todos sepamos hacia dónde vamos y qué está pasando en la compañía permite que no solamente hayan 10 personas pensando en hacia dónde vamos, sino 700 personas pensando en hacia dónde vamos y que salgan ideas de todas esas personas. Y el pensar en cómo hacemos esa conexión con el cliente constante para escuchar y entender cuáles son esos beneficios que verdaderamente valora y que las capacidades que nosotros desarrollamos vayan encaminadas a eso, a ser diferentes a la competencia, pero relevantes para el cliente, es clave para nosotros. Si eso lo llamamos innovación o no, digamos que no nos tiene un poco sin cuidado. Lo importante es que estemos desarrollando capacidades que el cliente valore. Excelente, muchísimas gracias, Joaquín. Aquí estamos viendo que
Nos están llegando bastantes preguntas, entonces quisiéramos abrir las preguntas al público. Junior Bustillo, doctor médico de Cartagena, empecemos contigo. Veo que en el chat también tenemos otra. Después Gerardo Riarte. El que tenga preguntas, por favor, puede levantar la mano, escribir en el chat y aquí pues vamos transmitiéndosela a Joaquín. Entonces, Bueno, Junior, empezamos contigo. primero, buenos días a todos. Gracias por la invitación. A Joaquín me acordó prácticamente la historia de mi hijo, que es ingeniero industrial y también incursionó, pero en los fondos en que compraron en la línea farmacéutica. Orlando José se fue por el lado de la farmacéutica, por confidencialidad obviamente no puedo decir, pero compraron en América Latina grandes compañías farmacéuticas en el fondo en donde él trabajaba. Pero en el tema de la IPS, como es titulada hoy la conferencia o la charla, ustedes consiguieron definir las clínicas de una manera muy puntual, lo cual, pero pues, acuérdate que hay una frase en salud que dice la demanda es infinita, los recursos son deficitarios. En el marco legal del sistema de salud imperante en Colombia, mal llamado Ley 100, porque así no es como se llama, pero pues todo el mundo le dice Ley 100, en donde la cobertura llegó casi que al 100%, esa demanda infinita no es tan fácil definirla con el servicio de postventa que ustedes están trabajando, porque ustedes ya definieron y pudieron haber tomado decisiones que no es fácil para todas las IPS, sobre todo, por ejemplo, voy a poner el caso de la ciudad de Cartagena, en donde el déficit es enorme, el déficit de camas, el déficit de servicio. Aquí prácticamente no tenemos urgencias. Entonces, digamos que no sé si las clínicas estaban ubicadas en Bogotá. No me queda claro si estás en Bogotá o en otra parte, pero pudieron ya definir tanto el nivel de complejidad y los servicios que van a prestar. Eso les permite en una ciudad donde todas las demás demandas están, digamos que, entre comillas, satisfechas, porque realmente no la están y no la van a estar nunca. Eso sí es un hecho. Quienes hemos administrado hospitales sabemos eso. La demanda es infinita. En ese orden de ideas, mi pregunta, ¿cómo hicieron ustedes, dentro del marco legal que impera hoy en el sistema de salud, lograr hacer eso? Gracias. Vale, gracias. Y conozco muy bien a tu hijo y felicidades porque es un gran profesional y he conversado con él varias veces. Entonces, felicidades por él. Nosotros, uno de los cambios que hicimos cuando llegamos a Clínicos trabajaba, y para responderte a la pregunta, estamos en Bogotá, en Cartagena y en Boyacá, en Tunja, Duitama y Sogamoso. En Cartagena estamos, pero exclusivamente para Ecopetrol, que es nuestro cliente, y exclusivamente para los beneficiarios de Ecopetrol. Y estamos en el centro comercial Mall Plaza. Pero para responder la pregunta, cuando llegamos a Clínicos, veíamos que lo que imperaba tanto en Clínicos como en muchas empresas del sector era trabajar por eventos. Es decir, se, se hacía o se desarrollaba una actividad, una consulta, un apoyo de diagnóstico, etcétera, y se cobraba el evento como tal de esa actividad. Eso viene pues inicialmente del mundo hospitalario, donde, como son actividades muy costosas, es difícil cobrarlas de una forma distinta porque cualquier actividad te puede cambiar mucho los números o impactar en tu utilidad o en tu PIG. Y cuando llegamos a Clínicos, más o menos 60% de las actividades de Clínicos eran por evento. Eso tiene otra particularidad, y es que al trabajar por eventos se desalinean los intereses del paciente, la institución prestadora y la aseguradora. ¿A qué me refiero? Si uno va a la peluquería, pues te van a cortar el pelo, ¿sí? Porque simplemente ellos están interesados en cortar pelo para generar más actividades que van a cobrar. Lo mismo pasa con cualquier sector, ¿sí? El incentivo que genera la forma de pago es uno u otro. El de eventos pues genera ese incentivo.
nosotros, y como estamos en lo ambulatorio, como no tenemos camas, cirugías, urgencias, nuestras actividades son muchísimo más numerosas, pero hacemos cientos de miles de actividades al año versus un hospital que hace menos, pero son actividades de mucho menor costo, ¿sí? Cada consulta, cada actividad, pues no es lo mismo algo que cuesta entre 50 o 100 mil pesos, etcétera, versus algo que cuesta millones de pesos, que es una cirugía. Nosotros cuando llegamos a Clínicos, una de las cosas que vimos fue cambiar ese modelo de contratación de eventos, que era 60%, a lo que hoy es 3 a 5% de eventos. La gran mayoría hoy de nuestra contratación, que es 95, 97%, dependiendo del mes, es por programas. Entonces, ¿qué pasa? Nos pagan una mensualidad y nosotros asumimos el riesgo de esa población. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que, y a lo que hablábamos al inicio, ser muy buenos en datos, porque cuando recibimos una población, tenemos que tener muy claro qué va a necesitar esa población, qué inclusiones hay en esa nota técnica, cuáles son las frecuencias de esas inclusiones, para que cuando estamos recibiendo la población y la atendamos, lo que nos paguen de mensualidad nos alcance. Eso alinea más los intereses, porque la EPS ya deja de preocuparse de si yo estoy gastando demasiado, por así decirlo, porque ya me está pagando una mensualidad, dependiendo de qué población hay. Y por otro lado, nosotros estamos interesados en mantener, porque lo que nos revisan es unos indicadores de salud, indicadores de operación, donde si mantenemos a la población sana, vamos bien. Entonces eso alinea los intereses con el paciente también. Y ese ha sido un gran cambio en Clínicos, pasar de 40% de programas a 90%, a casi todo programa, básicamente lo que hay eventos es menor. Y facilita la conversación entre las diferentes partes. Creemos que entre más se alinee no solamente la aseguradora con la empresa prestadora, como nosotros, con el paciente, pero también con médicos, especialistas y demás. Entre esas cuatro partes estén más alineadas, pues todos vamos mejor, ¿sí? Ahí hay un tema que has mencionado que es supremamente importante y es quizás muy alineado con la pregunta que nos hace Lenin y que ya nos puso hace un rato en el chat, y es cómo incorporar innovación en un sector tan regulado. Entonces, fíjate que tú acabas de decir una cosa que me parece absolutamente maravilloso, y es que alineaste todos los intereses y esa es una innovación bastante interesante. La pregunta de Lenin me parece muy interesante también para que la respondamos en este momento, si quieres. Claro, la pregunta es, ¿cómo incorporar la innovación en un sector tan regulado? Bueno, hay unas, digamos, ¿qué significa que sea regulado? Tal vez como tal vez la primera pregunta, ¿cómo lo afecta a uno? ¿Sí? ¿Cómo te impacta que sea regulado? ¿Qué significa eso? En nuestro caso, para empezar, significa que hay una cantidad de reglas con las que hay que jugar, ¿sí? Hay que tener unas habilitaciones, hay que tener una cantidad de procesos distintos. Algunos aportan a la organización, otros no aportan a la organización, así de sencillo, pero hay que cumplir con un pocotón de estas cosas para poder operar y para poder prestar servicios. Y van con las mejores intenciones, que es que las empresas, que las IPS y el sector funcione bien para el paciente. Eh, entonces, lo primero es que eso le genera un costo grande a estas compañías porque hay que cumplir con esos mínimos básicos para operar, ¿sí? A diferencia de otros sectores donde cada quien arma los comités que quiere. Aquí hay unos comités de X, Y, Z que toca armar, etcétera, etcétera. Eso al final, pues te obliga a ciertas cosas y te cuesta ciertos recursos de tiempo, de plata, etcétera. Pero pues es parte de como las reglas de juego para poder entrar al sector o a la industria. Hay otra parte que es, digamos, la plata inicial del sector, pues viene de los impuestos y del gobierno. Y eso cae en cascada, de cierta forma, a las aseguradoras, que cada vez son más consolidadas, son menos, son más grandes. Por ejemplo, la salida de Comeva ahora significa que las otras reciben esa población, se vuelven más grandes. Entonces estamos jugando en un sector donde el cliente es supremamente grande y poderoso dentro de la industria. Y eso, digamos, cambia también cómo
es distinto tener 20 clientes potenciales que 1000, ¿sí? Entonces las conversaciones son muy distintas. Pero para volverlo a como la innovación al final, eh, yo creo que no, que sea regulado no quita los principios básicos de entender qué es lo que ese cliente, esa aseguradora quiere para sus pacientes y quiere en general y tratar de entender esos beneficios para ver em, cómo uno los entrega mejor que la competencia. Si no, mi sensación es que eh, entre más uno rompa como o entienda esa regulación por partes y vea qué es lo que verdaderamente está afectando, ahí es donde uno entiende si verdaderamente se está impidiendo hacer algo o no impidiendo hacer algo para innovar. Diría que no ha sido el impedimento para la innovación. Diría que cualquiera de los componentes que conversé de cultura o de entendimiento de todos del contexto o de comunicación con los clientes aplica, sea regulado o no sea regulado. Eh, no sé si eso responde a la pregunta, pero así lo vemos nosotros, ¿sí? No lo vemos como un impedimento para la innovación. Excelente, muchas gracias, Joaquín. Aquí veo que las preguntas están reventando dentro del chat, entonces me gustaría agrupar un par de preguntas porque veo que van como por la misma línea. Estamos hablando, a ver, hay preguntas sobre cambios culturales en los trabajadores. ¿Qué pasa con los que no están interesados en ese cambio, en subirse en ese bus de las nuevas tecnologías? Pero yo quiero aprovechar y amarrarla digamos, había otra por acá, de pronto también hacia dónde va la IPS en el futuro. Amarremos estas dos preguntas en cuanto a temas digitales y así pues las vamos consolidando porque nos queda poco tiempo. Vale, intento responder la primera pregunta primero, y gracias por esas preguntas de cultura. Creo que hay un par sobre ese tema. Gracias, Daniela. Eh, digamos que cuando pensamos en cultura es qué se requiere aquí para ser exitoso y cómo funciona la compañía en cuanto a qué valoramos, ¿sí? Los valores que valoramos. Eh, y la primera realidad que a mucha gente le cuesta escuchar y que a lo mejor suena difícil es, no todas las culturas son para todos y hay personas que no se van a montar en ese bus. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, lo primero para mí es dejar muy, muy claro qué valoramos como compañía. Y hay personas que van a ver eso y van a decir, eso es lo mío, eso es para mí, yo quiero montarme este bus y voy con toda, ¿sí? Y hay gente que dice, esto no es lo mío. Y eso está bien, está perfecto. Hay tantas culturas como compañías hay en el planeta, ¿sí? Y a lo mejor, entre más explícitos seamos cada una de estas compañías con qué valoramos y qué es importante en nuestra cultura, la persona que está aplicando un trabajo ahí o que está dentro de la compañía puede mirar y decir, esto es para mí o esto no es para mí. Así como es responsabilidad de la persona encontrar cuál es la cultura que a esa persona le funciona, para nosotros también es encontrar las personas que eh, verdaderamente viven y quieren nuestra cultura y quieren moverse en dirección a nuestra cultura. Entonces, eso significa que hay personas que no van y con un cambio cultural, como mencionaba alguna de las preguntas tal vez, con nuevos socios y demás, van a haber personas que simplemente no se van a montar a ese bus. Suena doloroso, pero al final lo mejor para esas personas es encontrar el lugar donde verdaderamente van a estar emocionados por la cultura en que están trabajando y buscar el lugar para eso. No, digamos, hay muchas compañías que tienen la cultura que no la hacen explícita, entonces uno no sabe exactamente hasta que entra y empieza a entender las reglas como implícitas de la cultura y darse cuenta tal vez muy tarde si esa es la de uno o no. Entonces, en nuestra opinión es hacerlo lo más explícito posible y tratar de que tanto la gente se autoseleccione como que nosotros seleccionemos bien, porque son las personas que más exitosas van a ser dentro de la cultura de la compañía. Y eso tiene momentos dolorosos, como cuando empezamos con la compañía, muchas de las personas que estaban en cargos altos de la compañía, de gerencia y demás, se dieron cuenta que la cultura hacia donde iba la compañía no era la de ellos, y muchos tomaron la decisión de buscar otro rumbo donde la cultura era más hacia lo que estaban buscando. Entonces, espero que eso responda a la primera.
En cuanto a la segunda, que es hacia dónde va Clínicos y hacia dónde vemos el sector, digamos, Clínicos va hacia mayor integralidad en todo lo ambulatorio, ¿sí? ¿Qué significa eso? A varios niveles. Hoy estamos en salud primaria, especializada, domiciliaria. ¿Hacia dónde podemos integrar más negocios, unidades de negocio que permitan que cuando le ofrecemos algo a un cliente, a una aseguradora, podamos atender más de los temas de una persona, de un paciente, de una población en un solo lugar? ¿Por qué? Porque creemos que juntar estas diferentes partes del sector ambulatorio o de la parte ambulatoria de la industria va a hacer que el paciente tenga una promoción y prevención mejor de su salud. Eh, esa es una, digamos. Nosotros hoy estamos trabajando hay varios frentes o capacidades que estamos tratando de desarrollar. Una es ese tema de datos, ¿sí? Entonces, a medida que vamos juntando más negocios y más servicios dentro de un solo lugar, tenemos más datos sobre cómo podemos impactar la salud de esa persona y el costo de la aseguradora, para que podamos hacer mucho más con lo que alguien mencionaba en la reunión, que es los recursos limitados del sector. Eh, pero también es escalabilidad. ¿Cómo trabajamos en que no vamos a poder simplemente tener una compañía de 1 millón de personas? Entonces, ¿cómo hacemos que cada vez más el trabajo y el esfuerzo de cada persona que tenemos en la compañía escale más? ¿Qué significa apoyar con sistemas a los trabajos que se están haciendo ahorita? Por ejemplo, acabamos de implementar para darles un ejemplo, eh, tenemos atención domiciliaria y implementamos ruteo optimizado y automatizado. Eso significa que las personas que están haciendo ruteo pueden enfocarse en otras cosas dentro de la compañía en vez de hacer manualmente el ruteo de la compañía o de a dónde van los médicos cada día, ¿sí? Ese tipo de cosas nos permiten apalancar a las personas de una forma mejor. Y yo creo que digamos, les podría hablar de muchas cosas, de hacia dónde va la salud, tal vez en nuestra opinión. Una es que nos parece, simplemente les comparto un par rápidas, la telemedicina por sí sola a nosotros nos parece insuficiente, ¿sí? Si vieron, cuando empezó la pandemia, la telemedicina se disparó y volvió a bajar, ¿sí? Volvió a bajar. Y eso pasa en Estados Unidos, pasa acá, ha pasado en todas partes. ¿Por qué? Porque no es solamente hacer una consulta por telemedicina, es cómo integramos eso a toda la salud del paciente, cómo integramos eso con la data del paciente, cómo integramos eso a un triage en tiempo real. Y creo que todavía no estamos ahí. Entonces, ¿cómo nos movemos en una dirección donde verdaderamente la telemedicina no sea simplemente la consulta suelta, sino verdaderamente se integre a todo lo demás que hay en el sistema y que la gente no quede con la sensación de, hice una telemedicina, pero pues digamos, no quedé con la sensación de que verdaderamente se me resolvió todo lo que tenía que resolverme y por eso quiero ir a una sede o una atención en casa. Entonces, espero que eso cuente un poquito de hacia dónde estamos viendo. Digamos que hay una pregunta, por ejemplo, en particular sobre la experiencia del usuario en cuanto a hacia dónde va la salud. Y ahí tal vez les comparto una cosa, que es que usualmente o históricamente el usuario y el paciente es quien dirige su salud, ¿sí? Es lo que llaman un modelo como push, donde uno está como paciente tratando de decidir cuál es el siguiente paso. Una cosa dificilísima. ¿Será que pido una cita de esto? ¿Será que voy a hacer un examen de esto? ¿Será que hago esto? Etcétera. Y cada vez que voy a una atención, pues me dan unos siguientes pasos y es como crea tu propia aventura, ¿sí? Mientras que para nosotros hacia donde tenemos que movernos es hacia un modelo más pool, donde nosotros estamos diciéndole proactivamente, no reactivamente al paciente o a la persona, cuáles son esos siguientes pasos y cómo navegamos su camino de salud, ¿sí? O su journey de salud. Y ese movernos en esa dirección, donde nosotros somos quien guiamos esa salud, creemos que va a ser un impacto gigante para el paciente. Sí, era justo la pregunta que te iba a hacer y es sobre percepción de los pacientes, de los clientes alrededor del impulso de innovación en clínicos, especialmente teniendo en cuenta que, como lo mencionaste, no les gusta usar la palabra innovación y transformación digital, sino foco y estrategia. Esa era justo la pregunta que te iba a hacer. Vale, sí, para nosotros
digamos, entre mejor entendamos esas necesidades y entre mejor todos en clínicos las conozcamos, pues mejor aportaremos todos a construirlo. Pero se trata, como mencionas, de foco, de escoger cuáles son esas capacidades que queremos desarrollar. No tratar de hacer todo a la vez, sino escoger un par que son las que más creemos que van a impactar al paciente y al cliente, que es la aseguradora en nuestro caso. Muchas gracias. Excelente, pues no, aquí quiero agradecerte, Joaquín, por esta cátedra. En realidad, creo que en nombre de todos, pues la encontramos muy interesante. Tuvimos muy buena participación, muy buena acompañamiento desde las preguntas, y en realidad, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, José, muchísimas Bueno, gracias por la invitación y por tenerme, y gracias por todas las preguntas que eran muy buenas y también me ayudan a mí a pensar. Entonces, muchas gracias, encantado de estar con ustedes hoy. así es, un placer Muchísimas hablar contigo. gracias. Gracias. Bueno, Gracias a no, todos. gracias a todos. Que tengan un excelente resto de semana. Nos vemos en 2 meses con una próxima sesión del Comité de Innovación. A Joaquín, a nuestros líderes, muchísimas gracias. Esto fue fenomenal, como decía Juan Fernando. Y bueno, no, a todos por su tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Cualquier pregunta que quede, les dejé en el chat mi email, donde pueden también dirigirlas y nosotros se las estaremos dirigiendo a Joaquín. Y también grabamos la sesión, así que la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Que tengan excelente día. Igualmente, mis datos también disponibles para quien quiera, encantado de apoyar a quien pueda. Perfecto, excelente, los estaremos compartiendo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Vale, muchas gracias. Feliz día. Gracias. Chao.